Mi hijo me abandonó en el aeropuerto de París sin documentos, sin dinero, sin nada. Yo había usado todos mis ahorros de 5 años para pagar ese viaje. Invité a mi hijo Marcos y a su esposa Daniela con el corazón lleno de esperanza, pensando que querían pasar tiempo conmigo. Pagué todo, sus boletos de avión, el hotel de lujo, cada comida, cada entrada a museos. Gasté hasta el último peso que tenía, y durante toda la semana me trataron como si fuera una carga vergonzosa, como si les estuviera arruinando sus vacaciones. El último día, después de una discusión en el aeropuerto, Marcos hizo algo que me partió el alma en 1000 pedazos. Arrancó mi bolso de mis manos con tanta fuerza que casi me tiró al suelo. Estoy cansado de ti. Siempre has sido un peso. Cuídate sola, que yo ya no te aguanto más, me gritó ahí en el aeropuerto, frente a toda la gente, mientras su esposa sonreía satisfecha, y simplemente se fueron. Me dejaron ahí, una mujer de 64 años, completamente sola en un país extranjero, sin forma de comunicarme, sin forma de volver a casa. Quedé paralizada mientras las personas pasaban ignorándome, hasta que un hombre con traje impecable se acercó con pasos deliberados. «Perdone, señora», me dijo con voz suave pero firme. «Sé que soy un desconocido, pero vi lo que pasó y no puedo permitir que una madre sea tratada así. Necesito que confíe en mí. Yo no sabía lo que iba a pasar. Solo sabía que cuando mi propio hijo me abandonó en mi peor momento, un completo desconocido me extendió la mano. Y esa mano lo cambiaría absolutamente todo. Lo que ese hombre hizo le enseñaría a mi hijo una lección que jamás olvidaría. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Pero para entender cómo llegué a ese momento devastador en el aeropuerto, necesito contarte mi historia desde el principio. Mi nombre es Rosa Mendoza, tengo 64 años y soy viuda desde hace 8 años. Mi esposo Roberto fue el amor de mi vida, mi compañero de aventuras, mi mejor amigo. Trabajé toda mi vida como profesora de primaria para criar a nuestro hijo único Marcos, después de que Roberto murió cuando Marcos tenía apenas 16 años. Sacrifiqué absolutamente todo por ese niño. Vendí mis joyas para pagarle la universidad. Dejé de viajar para que él tuviera lo mejor. Usé la misma ropa durante años para que a él nunca le faltara nada. Fue mi mundo entero, mi razón de vivir después de perder a Roberto. Pero Marcos siempre fue un hijo distante, incluso cuando era niño. Aceptaba mis sacrificios como si fueran su derecho, nunca como un regalo de amor. Y después de que se casó con Daniela hace 3 años, todo empeoró dramáticamente. Daniela venía de una familia con dinero, y desde el primer día me dejó claro que yo no era suficiente para su marido. Marcos comenzó a cambiar, a verme a través de los ojos de ella, a tratarme como si fuera una carga vergonzosa de su pasado humilde. Durante 5 largos años después de quedar viuda, ahorré cada peso que pude de mi pensión de profesora. Guardaba el dinero en una lata de galletas en mi armario, contando moneda por moneda, soñando con el día en que finalmente podría cumplir la promesa que le hice a Roberto en su lecho de muerte. «Y cuando yo me vaya, quiero que vayas a París por los dos», me había susurrado con sus últimas fuerzas, sosteniendo mi mano con dedos que ya se enfriaban. «Cumple nuestro sueño, mi amor. Vive por mí también». Lloré tanto esa noche, prometiéndole que lo haría, que no dejaría que nuestro sueño muriera con él. Y finalmente, después de 5 años de sacrificios adicionales, de no comprar ropa nueva, de no salir a comer, de ahorrar hasta el último centavo, tenía suficiente dinero para ese viaje que Roberto y yo habíamos planeado durante décadas, pero nunca pudimos costear. Estaba tan emocionada cuando le conté a Marcos sobre mi plan, pero su respuesta me heló el corazón. «¿Un viaje tan caro para ti sola, mamá? ¿No será muy solitario?», me dijo con esa voz que usaba cuando quería algo. Y entonces Daniela agregó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: «Deberíamos acompañarte, Rosa. No queremos que estés sola en un lugar tan extranjero». Marcos asintió rápidamente, demasiado rápido. «Sí, mamá, iremos contigo, pero obviamente tú pagarás todo, ¿verdad? Es tu viaje, tu sueño. Nosotros solo te hacemos compañía. Es justo que tú cubras los gastos». Sentí un nudo en el estómago, pero lo ignoré. Quería creer que mi hijo genuinamente quería pasar tiempo conmigo, que finalmente me valoraba.
así que gasté cada peso que había ahorrado en 3 boletos de avión, 3 habitaciones de hotel, 3 comidas diarias. Todo mi dinero se fue en llevarlos conmigo a cumplir el sueño que había compartido con mi esposo muerto. Los primeros días en París fueron una tortura disfrazada de vacaciones. Cada lugar que yo quería visitar, Daniela se quejaba. Cuando quise ir al Museo del Louvre porque Roberto siempre había soñado con ver la Mona Lisa en persona, Daniela reviró los ojos y murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara. «Tu mamá tiene gustos de vieja desactualizada. Esto es tan aburrido». Y Marcos, mi hijo por quien había sacrificado todo, simplemente asintió y me dijo, «Mamá, tal vez podríamos hacer algo más moderno mañana». Daniela tiene razón. Los museos son un poco aburridos. Cada palabra era como una pequeña puñalada en mi corazón. Yo había pagado cada centavo de ese viaje con dinero que había ahorrado durante 5 años de privaciones. Y ellos me trataban como si les estuviera arruinando sus vacaciones con mis deseos egoístas. Intentaba aprovechar los momentos, tomar las fotografías que quería, imaginar que Roberto estaba ahí conmigo, viendo todo lo que habíamos soñado. Pero era imposible disfrutar cuando sentía el peso constante de ser una carga, de ser tolerada en lugar de valorada. Daniela suspiraba dramáticamente cada vez que yo quería detenerme a mirar algo. Marcos revisaba su teléfono con impaciencia cuando yo intentaba contarles historias sobre los sueños que Roberto y yo habíamos compartido sobre este lugar mágico. Me sentía completamente sola, incluso estando rodeada de mi propia familia. Y esa soledad dolía más que cualquier soledad física que había experimentado en mis 8 años de viudez. La tensión fue creciendo día tras día, como una olla a presión a punto de explotar. Yo quería visitar lugares románticos que tenían significado especial para el recuerdo de Roberto. Daniela quería ir de compras a tiendas de lujo. «Ya basta de museos aburridos y lugares cursi», gritó una tarde con frustración que no intentó disimular. «Quiero ir a las boutiques de los Campos Elíseos». Marcos inmediatamente se puso de su lado como siempre hacía. «Mamá, necesitas ser más flexible. No todo puede ser sobre tus recuerdos todo el tiempo». Yo los miré incrédula. Pero yo pagué este viaje completo. Era mi sueño, mi promesa a su padre. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, y me arrepentí inmediatamente. Marcos frunció el ceño con disgusto. «Ah, sí, siempre echándonos en cara que pagaste. Como si fuera la primera vez que una madre hace algo por su hijo. ¿Has sentido alguna vez que tu familia te ve como una obligación y no como un regalo? A veces el dolor más profundo viene de quienes más amamos». La noche antes de nuestro vuelo de regreso, reuní todo mi coraje y le pedí a Marcos que fuéramos a cenar a un restaurante específico que había investigado durante meses. No era cualquier restaurante. Era el lugar exacto donde Roberto había planeado pedirme matrimonio hace más de 40 años, cuando éramos jóvenes soñadores sin dinero que solo podíamos mirar el menú desde afuera. Nunca pudimos pagar comer ahí en ese entonces, pero Roberto me había prometido que algún día lo haríamos. «Es importante para mí, hijo», le expliqué con voz suave, tratando de hacerle entender sin sonar demasiado emocional. «Tu padre y yo teníamos historia con ese lugar. Sería como cerrar un círculo, como cumplir una promesa que le hice». Daniela explotó antes de que Marcos pudiera siquiera responder. «Ya basta, estoy absolutamente harta de tu nostalgia patética, Rosa. Todo este viaje ha sido sobre tu esposo muerto y tus recuerdos viejos y deprimentes. Queremos disfrutar París, no convertirnos en participantes de tu funeral emocional». Las palabras me golpearon como bofetadas físicas. Miré a Marcos esperando que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él solo se encogió de hombros y dijo, «Mamá, en serio estás siendo un poco egoísta. Este viaje se suponía que sería divertido para todos, no solo un peregrinaje a tu pasado». Intenté defenderme, intenté hacerles entender. Yo pagué todo. Este era mi viaje, mi sueño. Los invité generosamente y ustedes han pasado cada día quejándose de todo lo que yo quiero hacer.
Mi voz subió de volumen más de lo que había pretendido. Años de frustración acumulada finalmente escapando. Marcos se puso rojo de rabia. Ah, sí, siempre es lo mismo contigo, siempre echando en cara que pagaste, que sacrificaste, que diste. Estamos cansados de tus reproches constantes. No eran reproches, era solo la verdad de una madre exhausta de ser tratada como invisible, pero no pude explicárselo porque ya no me estaba escuchando. Al día siguiente en el aeropuerto, todavía herida por la pelea de la noche anterior, pedí hacer una parada rápida en una pequeña tienda de souvenirs. Quería comprar una última cosa, un pequeño recuerdo que pudiera poner junto a la fotografía de Roberto en mi buró. Daniela prácticamente gruñó. «No tenemos tiempo para tus tonterías, Rosa. El vuelo sale pronto». Pero yo insistí, por una vez en todo el viaje insistí en hacer lo que quería. «Son solo 10 minutos. Los espero aquí después». Entré a la tienda sintiendo una pequeña victoria por finalmente haber puesto un límite. Pero cuando salí exactamente 9 minutos después, con mi pequeña compra envuelta en papel de seda, Marcos y Daniela estaban furiosos de una forma que nunca había visto. «Por tu culpa, vamos a perder el vuelo», me gritó Marcos en medio del concurrido hall del aeropuerto, mientras docenas de personas nos miraban. «Siempre tiene que ser a tu manera, siempre tus necedades, tus tonterías, tu egoísmo». Intenté explicarle que el vuelo no salía hasta dentro de 2 horas, que habíamos llegado con tiempo de sobra, que 10 minutos no hacían ninguna diferencia, pero él no quería escuchar razones. Algo en él se había roto, o tal vez siempre había estado roto, y yo había estado demasiado ciega de amor maternal para verlo. «Estoy cansado de ti», gritó con una voz que hizo que varias personas se detuvieran a mirar. «Cansado de tus quejas, de tu nostalgia, de tu necesidad constante de atención. Siempre has sido un peso en mi vida, siempre. Desde que papá murió, has sido una ancla arrastrándome hacia abajo con tu tristeza y tus recuerdos y tus demandas». Cada palabra era un puñal directo a mi corazón de madre. «Cuídate sola, ya que eres tan independiente y tan insistente en hacer las cosas a tu manera». Continuó con crueldad que no sabía que existía en él. Y entonces hizo algo que jamás olvidaré mientras viva. Arrancó mi bolso de mis manos con tanta fuerza que casi me tira al suelo. Todo estaba en ese bolso. Mi pasaporte, mi teléfono celular, mi billetera con las pocas tarjetas que tenía, el boleto de avión de regreso, absolutamente todo. «Daniela, vámonos, que ella se las arregle sola como tanto le gusta», dijo tomando la mano de su esposa, y simplemente se fueron. Mi hijo me abandonó en un aeropuerto extranjero sin documentos, sin dinero, sin forma de comunicarme, sin nada. Me quedé parada ahí en estado de shock completo, mientras ellos caminaban hacia la puerta de embarque sin voltear atrás ni una sola vez. Las personas que habían presenciado la escena me miraban con mezcla de lástima y incomodidad, pero nadie se acercaba a ayudar. Nadie quería involucrarse en el drama familiar ajeno. Me senté lentamente en un banco frío de metal, mis piernas temblando tanto que no podían sostenerme más. El aeropuerto bullía de actividad a mi alrededor, miles de personas yendo y viniendo, pero yo nunca me había sentido tan completamente sola en toda mi vida. Ni siquiera cuando Roberto murió y me dejó viuda, me sentí tan abandonada, porque entonces tenía a Marcos, o eso pensaba. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve con toda mi fuerza. No iba a darles el placer de verme derrumbada, aunque ya se habían ido y no podían verme. El pánico comenzó a instalarse lentamente mientras mi mente procesaba la realidad de mi situación. Estaba en un país extranjero donde apenas hablaba el idioma. No tenía dinero ni forma de conseguirlo. No tenía documentos para probar quién era. No tenía teléfono para llamar a nadie, y ni siquiera sabía a quién llamaría si lo tuviera. No tenía amigos en esa ciudad. No conocía a nadie. No había nadie en el mundo entero que supiera dónde estaba o que estuviera preocupado por mí en ese momento. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo sobreviviría en un lugar donde era completamente invisible, donde nadie me conocía
y donde mi propio hijo me había dejado como basura que ya no servía? La respuesta vendría de la forma más inesperada, de un completo extraño que estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Sigue conmigo porque lo que pasó después me salvó de formas que nunca imaginé posibles. Permanecí sentada en ese banco del aeropuerto durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, mi mente girando en círculos tratando de encontrar alguna solución a mi situación desesperada. Las preguntas se repetían una y otra vez en mi cabeza como un disco rayado. ¿Creé un monstruo? ¿En qué momento mi hijo dulce se convirtió en este hombre cruel capaz de abandonar a su propia madre? ¿Fallé como madre? Las memorias de todos mis sacrificios pasaban frente a mis ojos como una película dolorosa. Las noches que pasé despierta cuando Marcos era bebé y Roberto estaba trabajando 2 empleos. Las comidas que me salté para que mi hijo pudiera comer 2 porciones. La ropa que usé hasta que se deshilachaba para que él siempre tuviera zapatos nuevos para la escuela. Los cumpleaños donde fingí no querer regalos para poder darle a él la fiesta que todos sus amigos tenían. Y así me pagaba, con abandono, con crueldad, con desprecio absoluto. La culpa se mezclaba con la rabia en mi pecho, creando un dolor tan físico que me costaba respirar. Algunas personas que pasaban me miraban con curiosidad o lástima, pero nadie se detenía. Nadie preguntaba si estaba bien. Era completamente invisible para el mundo, igual que había sido invisible para mi hijo durante años sin que yo quisiera admitirlo. Entonces lo vi. Un hombre mayor, probablemente de mi edad o un poco mayor, me observaba desde cierta distancia. No me miraba con lástima como los demás, sino con algo diferente. Había reconocimiento en sus ojos, como si entendiera exactamente lo que estaba sintiendo. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado que claramente era muy caro. Su cabello gris estaba impecablemente peinado hacia atrás y tenía un porte que hablaba de educación y recursos. Era el tipo de hombre que normalmente no notaría a alguien como yo. Una mujer mayor sentada sola en un banco del aeropuerto con los ojos hinchados de contener lágrimas. Pero él me estaba mirando con una intensidad que me hizo sentir incómoda y vista al mismo tiempo. Después de unos momentos de observarme, comenzó a caminar hacia mí con pasos lentos y deliberados, como si no quisiera asustarme. Se detuvo a una distancia respetuosa y me habló en español perfecto con un acento que no podía ubicar completamente. «Perdone, señora», comenzó con voz suave y educada. «Sé que no me conoce y entiendo completamente si le parece inapropiado que un extraño se acerque así. Pero vi lo que pasó hace unos momentos. Vi cómo ese joven que asumo era su hijo la trató, y no puedo simplemente alejarme sin ofrecer ayuda». Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Mi primer instinto fue la desconfianza. En el mundo de hoy, una mujer mayor, sola y vulnerable era un blanco fácil para estafadores y personas malintencionadas. Pero había algo en sus ojos, una sinceridad y una tristeza que reflejaba la mía, que me hizo dudar de mis sospechas iniciales. «Necesito que confíe en mí, por favor», continuó viendo mi vacilación. «Sé cómo suena esto, un extraño ofreciendo ayuda a una mujer en problemas, pero le juro que mis intenciones son genuinas. Necesito que actúe como si me conociera, como si fuera un viejo amigo. Hay personas que se aprovechan de situaciones como la suya y quiero asegurarme de que esté protegida». Tragué saliva con dificultad. «¿Por qué haría eso por mí?» «Ni siquiera me conoce», le pregunté con voz ronca de emoción contenida. Él sonrió con tristeza, y en esa sonrisa vi décadas de arrepentimiento. Porque vi cómo su hijo la trató. Vi la crueldad en sus palabras y en sus acciones. Y ninguna madre merece ser tratada así, sin importar las circunstancias. Se sentó en el banco a una distancia prudente, respetando mi espacio personal. «Mi nombre es Philippe Dubois. Soy empresario, mitad francés y mitad mexicano, y vivo entre ambos países. Tengo recursos y contactos que pueden ayudarla a resolver su situación. Puedo conseguirle documentos temporales, un lugar seguro donde quedarse, comida,
lo que necesite mientras resolvemos todo esto. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. Señor, yo no puedo pagar nada de eso. Mi hijo se llevó todo mi dinero, mis tarjetas, todo, admití con vergüenza profunda. Philippe negó con la cabeza gentilmente. No es sobre el dinero, señora. Puedo ver en sus ojos que es una buena persona que ha sido tratada terriblemente. Déjeme explicarle por qué hago esto. Se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reuniendo el coraje para compartir algo doloroso. Hace muchos años, vi a mi propia madre ser maltratada por mis hermanos. Ellos la trataban como una carga, como algo de lo que avergonzarse porque venía de orígenes humildes, y ellos se habían vuelto exitosos y ricos. Yo era joven, tal vez 25 años, y me quedé callado. No la defendí como debería haberlo hecho, porque tenía miedo de causar conflictos en la familia. Mi madre murió 5 años después, sola y triste, sin que yo jamás le pidiera perdón por mi cobardía. Su voz se quebró ligeramente. He pasado los últimos 40 años de mi vida deseando haber hecho algo diferente, deseando haber tenido el coraje de defenderla, de protegerla, de decirle que la amaba y la valoraba, pero no lo hice, y ella se fue sin saber cuánto me arrepentí de mi silencio. Usted me está dando la oportunidad de corregir ese error. No puedo ayudar a mi madre, pero puedo ayudarla a usted. Por favor, permítame hacer esto. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome en este momento. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me emociona saber hasta dónde llegan estas historias de madres que merecen ser valoradas. Su historia me rompió el corazón y al mismo tiempo me hizo sentir menos sola. No estaba loca. No había fallado como madre. Había hijos que simplemente no valoraban lo que tenían hasta que era demasiado tarde. Limpié mis lágrimas con el dorso de mi mano y lo miré directamente a los ojos. Voy a pagarle cada peso que gaste en mí, le dije con toda la dignidad que pude reunir. No sé cuánto tiempo me tome, pero le pagaré. Philippe sonrió con calidez genuina. Si eso la hace sentir más cómoda aceptando mi ayuda, entonces de acuerdo. Pero sepa que no lo hago por el dinero. Lo hago porque es lo correcto, porque alguien necesita demostrarle que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay personas que ven su valor. Se puso de pie y me ofreció su mano para ayudarme a levantarme. Venga conmigo, señora. La llevaré a un hotel donde estará segura y cómoda. Mañana comenzaremos a resolver los problemas de documentos y todo lo demás. Pero esta noche usted necesita descansar, comer algo decente y procesarlo todo en un lugar tranquilo. Vacilé solo un momento más antes de tomar su mano. ¿Qué otra opción tenía realmente? Y algo en mi instinto me decía que este hombre era genuino, que su oferta de ayuda venía de un lugar de arrepentimiento y redención, no de malicia o intenciones ocultas. Philippe me llevó en un automóvil elegante a un hotel que claramente era de 5 estrellas. El lobby era más lujoso que cualquier lugar donde había estado en toda mi vida. Mármol brillante, candelabros de cristal, personal uniformado que trataba a Philippe con el respeto reservado para huéspedes muy importantes. Me consiguió una habitación hermosa en uno de los pisos superiores, con vistas a la ciudad iluminada que me quitaron el aliento. Descanse aquí, me dijo gentilmente en la puerta de la habitación. Voy a salir a comprarle algunas cosas básicas que necesitará esta noche. Ropa limpia, artículos de higiene, ese tipo de cosas. Volveré en 1 hora. Hay servicio a la habitación si tiene hambre. Solo marque este número y pida lo que quiera. Todo está cubierto. No se preocupe por nada. Y antes de que pudiera protestar o agradecerle adecuadamente, se fue. Me quedé sola en esa habitación lujosa, sintiéndome completamente fuera de lugar con mi ropa arrugada del viaje y mi estado emocional destrozado. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad de París iluminada bajo el cielo nocturno. Debería haber sido mágico, debería haber sido el cumplimiento del sueño que compartí con Roberto, pero en cambio me sentía vacía y perdida. Finalmente permití que las lágrimas fluyeran libremente,
sollozando por todo lo que había perdido, por mi hijo que se había convertido en un extraño cruel, por los años de sacrificios que aparentemente no significaron nada para él. Lloré por Roberto, deseando que estuviera ahí para decirme qué hacer, para sostenerme como solía hacerlo cuando el mundo era demasiado pesado. Y lloré lágrimas de gratitud hacia este extraño llamado Philippe, que había aparecido como un ángel cuando más lo necesitaba. Aproximadamente 1 hora después, tal como había prometido, Philippe regresó tocando suavemente la puerta. Traía varias bolsas de tiendas elegantes. Le compré algunas opciones, explicó con cierta timidez. Y no estaba seguro de sus tallas o preferencias, así que compré variedad. Use lo que le quede bien y lo que le guste. Me entregó las bolsas y luego sacó otra más pequeña. También traje algo de cenar. Pensé que tal vez no querría estar sola esta noche. Si prefiere privacidad, lo entiendo completamente. Pero si le gustaría compañía, me gustaría quedarme y asegurarme de que esté bien. No debería haber aceptado. Debería haber mantenido las distancias apropiadas con este hombre que acababa de conocer. Pero la idea de estar sola en esa habitación con solo mis pensamientos oscuros era insoportable. Me gustaría que se quedara, admití en voz baja. Si no es mucha molestia. Philippe sonrió con alivio. No es ninguna molestia. De hecho, me honra que confíe en mí lo suficiente. Durante las siguientes horas, mientras compartíamos una cena simple que él había traído, le conté toda mi historia. Los años de sacrificio por Marcos, la muerte de Roberto y cómo me dejó sola criando a un adolescente. Los sueños que Roberto y yo habíamos compartido sobre París. Los 5 años que ahorré cada centavo para finalmente hacer este viaje. Cómo Marcos y Daniela se habían invitado y yo había pagado todo porque quería creer que mi hijo finalmente me valoraba. Todas las pequeñas humillaciones del viaje y finalmente el abandono cruel en el aeropuerto. Philippe escuchó todo sin interrumpir, asintiendo en los lugares apropiados, sus ojos mostrando compasión genuina. Cuando terminé, ya entrada la madrugada, me tomó la mano con gentileza y dijo algo que jamás olvidaré. Rosa, usted no falló como madre, su hijo falló como hijo. Hay una diferencia fundamental entre esas dos cosas. Usted hizo todo correctamente, amó, sacrificó, dio. Él es quien eligió no ver ese valor, no honrar esos sacrificios. Esa es su falla, no la suya. Por primera vez en años, tal vez desde que Roberto murió, sentí que alguien realmente me veía. No como madre de Marcos, no como la viuda de Roberto, sino como Rosa, una persona valiosa por derecho propio. Philippe se fue cerca de las 3 de la mañana, asegurándose de que estuviera cómoda y segura. Mañana nos reuniremos para el desayuno y comenzaremos a planear los próximos pasos, dijo en la puerta. Duerma bien, Rosa. Mañana todo se verá un poco mejor, se lo prometo. Pero tenía una pregunta más que necesitaba hacer. Philippe, ¿por qué hace realmente todo esto? ¿Quién es usted exactamente? Él sonrió misteriosamente. Mañana le contaré todo sobre mí. Esta noche era sobre usted y asegurarse de que estuviera bien. Descanse. Después de que se fue, me acosté en esa cama lujosa sintiéndome extraña y fuera de lugar, pero también extrañamente esperanzada. Un completo extraño me había mostrado más bondad y compasión en unas horas de lo que mi propio hijo me había mostrado en años. ¿Qué significaba eso? Y más importante, ¿qué iba a pasar ahora? Había caído tan bajo que un desconocido tuvo que rescatarme. Pero algo en Philippe me hacía sentir que tal vez, solo tal vez, esto era el comienzo de algo diferente, algo mejor, algo que yo merecía, pero nunca me había atrevido a pedir. La respuesta llegaría en los días siguientes de formas que cambiarían mi vida para siempre. Continúa conmigo porque esta historia apenas comienza y lo mejor aún está por venir. La mañana siguiente desperté desorientada por un momento, sin reconocer la habitación lujosa donde me encontraba. Entonces todo regresó de golpe. El abandono de Marcos, Philippe, este hotel elegante, mi situación desesperada. Me levanté lentamente y me miré en el espejo del baño.
La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, mayor de lo que recordaba, con arrugas de preocupación marcadas alrededor de sus ojos. Me duché y me puse una de las ropas que Philippe había comprado la noche anterior, un vestido simple pero elegante que me quedaba sorprendentemente bien. Exactamente a las 9 de la mañana, como habíamos acordado, Philippe tocó a la puerta. Cuando abrí, me sorprendió lo aliviado que se veía al verme. «Buenos días, Rosa. ¿Dormiste bien?», preguntó con genuina preocupación. «Mejor de lo que esperaba, considerando todo», admití honestamente. Philippe sonrió. «Excelente. Bajemos a desayunar. Tengo algunas propuestas que hacerte, si estás dispuesta a escucharlas». Durante el desayuno en el elegante restaurante del hotel, Philippe desplegó su plan. «Podría simplemente ayudarte a conseguir documentos temporales y un boleto de regreso a casa», comenzó. «Eso sería lo lógico y lo más directo, pero sería un terrible desperdicio de oportunidad». Lo miré confundida. «¿Oportunidad de qué?». Philippe se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que no había visto antes. «Rosa, tu hijo y su esposa te robaron esta experiencia. Convirtieron lo que debería haber sido el cumplimiento de un sueño hermoso en una pesadilla de humillación. Quiero darte la oportunidad de experimentar París de la forma en que siempre debiste hacerlo, de la forma en que tú y Roberto soñaron». Negué con la cabeza inmediatamente. «Philippe, ya has hecho demasiado. No puedo aceptar más. Es demasiado generoso, demasiado...». «¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de ti, Rosa?», me interrumpió gentilmente. «¿Cuándo fue la última vez que alguien te puso primero, que priorizó tus necesidades y deseos sobre los suyos?». La pregunta me dejó sin palabras, porque la respuesta era obvia. Nunca. Ni siquiera Roberto, por mucho que lo amé, me había puesto completamente primero, porque siempre habíamos sido un equipo enfocado en Marcos. Y después de que murió, todo había sido sobre sacrificarme por mi hijo. Nadie nunca había cuidado de mí de la forma en que Philippe estaba ofreciendo hacerlo. «Has pasado tu vida entera cuidando de todos los demás», continuó Philippe con voz suave pero firme. «Tu esposo, tu hijo, tus estudiantes como profesora. Has dado y dado hasta que no quedó nada para ti. Déjame darte algo ahora. Considéralo un regalo de un viejo que entiende el arrepentimiento y que quiere hacer algo bueno en el mundo. ¿Has tenido que elegir alguna vez entre tu orgullo y aceptar ayuda que realmente necesitabas? A veces lo más difícil es permitirnos recibir cuando hemos pasado toda la vida dando». Finalmente asentí, las lágrimas amenazando con desbordarse otra vez. «De acuerdo, pero con una condición. Algún día, de alguna forma, te pagaré todo esto». Philippe sonrió. «Tengo una condición también, que prometas disfrutar cada momento sin culpa, sin pensar en lo que deberías estar haciendo, sin preocuparte por el costo, sin sentirte mal por finalmente ponerte a ti misma primero. ¿Puedes hacer eso?». «Puedo intentarlo», prometí, aunque no estaba segura de poder mantener esa promesa. Los siguientes días fueron absolutamente mágicos, de una forma que nunca había experimentado. Philippe no me llevó a los lugares turísticos típicos llenos de multitudes. Me mostró el París real, el que solo los locales conocen. Pequeños restaurantes escondidos en callejones donde la comida era increíble y el servicio cálido. Galerías de arte pequeñas con obras de artistas locales que contaban historias reales. Cafés en esquinas donde podíamos sentarnos durante horas simplemente observando la vida pasar. Y mientras caminábamos por esas calles antiguas, Philippe me contaba historias sobre la ciudad, sobre su vida, sobre sus propios arrepentimientos y sueños. Descubrí que era empresario con negocios en múltiples países, que había perdido a su esposa 5 años atrás por cáncer, que tenía 2 hijos adultos con quienes tenía una relación cordial pero distante. «Me parezco más a tu Marcos de lo que me gustaría admitir», me confesó una tarde mientras tomábamos café en una terraza con vista a la Torre Eiffel. Estuve tan enfocado en construir mi imperio empresarial que descuidé las relaciones que realmente importaban. Mi madre murió sintiéndose poco valorada.
Mis hijos crecieron con una niñera porque yo estaba siempre viajando. Mi esposa pasó años sola mientras yo conquistaba el mundo de los negocios. Solo cuando ella murió, entendí lo que había perdido por perseguir el éxito material. Puse mi mano sobre la suya en un gesto de consuelo. Pero estás aquí ahora. Estás tratando de hacer las cosas bien. Eso cuenta para algo. Philippe volteó su mano para entrelazar sus dedos con los míos y sentí un pequeño estremecimiento que no había sentido en años. Estoy aquí porque vi en tus ojos el mismo dolor que vi en los ojos de mi madre. Y esta vez no voy a quedarme callado. Esta vez voy a hacer algo. Durante esos días, algo hermoso comenzó a florecer entre nosotros. No era romance juvenil lleno de pasión desenfrenada. Era algo más profundo, más maduro. Era el reconocimiento de dos almas que habían sido lastimadas, que habían perdido, que habían sobrevivido y que se encontraban en el momento exacto en que ambos necesitaban a alguien que entendiera. Philippe me trataba como nadie nunca me había tratado. Me escuchaba realmente cuando hablaba, no solo esperando su turno para hablar. Valoraba mis opiniones, me pedía mi perspectiva sobre cosas, me hacía sentir vista, oída, importante. Y yo, sin darme cuenta, estaba comenzando a recordar quién era Rosa, más allá de ser la madre de Marcos o la viuda de Roberto. Estaba redescubriendo partes de mí que había enterrado hace décadas. Mi amor por el arte, mi curiosidad sobre diferentes culturas, mi sentido del humor que había estado dormido por tanto tiempo. Cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más como yo misma. Pero Philippe había estado haciendo algo más durante esos días de transformación. Sin decirme, había estado haciendo llamadas, usando sus contactos, investigando qué había pasado con Marcos después de abandonarme. Una tarde, exactamente una semana después del incidente en el aeropuerto, me sentó en un café tranquilo y me dijo que tenía algo que contarme. Rosa, hice algunas averiguaciones sobre tu hijo. Comenzó con expresión seria. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Marcos está bien? ¿Le pasó algo? A pesar de todo, a pesar de cómo me había tratado, seguía siendo mi hijo y la preocupación maternal era instantánea. Está físicamente bien, aseguró Philippe rápidamente. Él y su esposa regresaron sin problemas. Pero Rosa, necesitas saber algo. Tu hijo no te buscó, ni una sola vez. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. ¿Qué quieres decir? Philippe tomó mi mano gentilmente. Después de abandonarte aquí, no llamó a la policía, no contactó a la embajada, no hizo ningún intento de verificar si estabas bien, si estabas segura, si habías encontrado ayuda. Simplemente regresó a su vida como si nada hubiera pasado. Sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí. Una parte había esperado, había querido creer, que tal vez Marcos se había arrepentido, que tal vez había intentado encontrarme. Pero no lo hizo. Su abandono no fue un acto impulsivo de rabia. Fue una decisión deliberada de cortar lazos, de deshacerse de mí como si fuera basura inconveniente. Parte de mí ya lo sabía. Admití con voz quebrada. Sabía que no vendría a buscarme. Pero escucharlo confirmado de todas formas duele. Philippe apretó mi mano con compasión. Lo sé, y lo siento mucho. Pero ahora necesitas decidir qué quieres hacer con esta información. Puedes regresar como víctima, permitir que él vea cuánto te lastimó. O puedes regresar diferente, más fuerte, mostrándole que no te quebró, que no te destruyó, que eres más que solo su madre que puede ser descartada cuando ya no es conveniente. Lo miré con ojos llenos de lágrimas, pero también con determinación creciente. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Philippe sonrió lentamente. Estoy sugiriendo que le enseñemos a tu hijo una lección que nunca olvidará. Una lección sobre valor, sobre consecuencias, sobre lo que realmente significa familia. Pero de una forma que mantenga tu dignidad intacta. De una forma que te devuelva tu poder. Durante las siguientes horas, Philippe desplegó su plan. Organizaría mi regreso,
pero no como una mujer derrotada arrastrándose de vuelta a casa. Me conseguiría documentos temporales a través de sus contactos. Pagaría por un boleto de primera clase de regreso. Más importante, me había conseguido una posición en una de sus empresas en México. Un trabajo real con salario digno que me daría independencia económica. No es caridad, Rosa, insistió cuando intenté protestar. Es una oportunidad genuina. Necesito a alguien con tu experiencia en educación para manejar programas de capacitación de empleados. Eres perfectamente calificada y serás bien compensada por tu trabajo. Y había algo más en sus ojos cuando me lo decía, algo que ninguno de los dos estaba completamente listo para nombrar todavía. Había una conexión entre nosotros que iba más allá de la gratitud o la compasión. Había un entendimiento, un reconocimiento mutuo, el comienzo de algo que podría convertirse en mucho más si ambos nos atrevíamos a explorarlo. ¿Por qué haces todo esto realmente, Philippe?, le pregunté esa noche durante nuestra última cena en París. ¿Por qué inviertes tanto tiempo, tanto dinero, tanta energía en una extraña que encontraste en un aeropuerto? Philippe me miró durante largo tiempo antes de responder, sus ojos grises, llenos de emociones complejas. Porque mereces algo mejor de lo que la vida te ha dado. Porque veo en ti una fortaleza que ni siquiera sabes que tienes. Y porque... Hizo una pausa, tomando mi mano sobre la mesa. Porque hace mucho tiempo que no conocía a alguien tan especial, tan genuina, tan llena de amor a pesar de haber sido lastimada tantas veces. Sentí mi corazón acelerarse de una forma que no había sentido en años, décadas tal vez. Philippe, esto está sucediendo muy rápido. Apenas te conozco. No sé si estoy lista para... No necesitas estar lista para nada ahora, me interrumpió gentilmente. No te estoy pidiendo decisiones o compromisos. Solo te estoy diciendo que no estás sola, que hay alguien en este mundo que te ve, que te valora, que quiere cosas buenas para ti. Y si en el futuro eso se convierte en algo más, entonces enfrentaremos eso juntos. Pero por ahora, solo necesitas saber que tienes un amigo, un aliado, alguien en tu esquina. ¿Cómo podía explicarle que nadie nunca había estado en mi esquina de esa forma? ¿Cómo podía hacerle entender que su bondad me estaba quebrando y reconstruyendo al mismo tiempo? No podía, así que simplemente apreté su mano y dejé que mis lágrimas hablaran por mí. Al día siguiente volamos de regreso, y Philippe estuvo a mi lado durante todo el viaje en primera clase que él había insistido en pagar. Fue una experiencia completamente diferente a mi vuelo original en clase turista apretada con Marcos y Daniela quejándose. Aquí había espacio, comodidad, servicio atento. Pero más importante, había compañía que me valoraba. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana viendo París desaparecer bajo las nubes y sentí una mezcla compleja de emociones. Tristeza por cómo había comenzado este viaje, gratitud por cómo había terminado, esperanza por lo que vendría después. Y por primera vez en 8 años desde que Roberto murió, sentí que tal vez, solo tal vez, mi vida no había terminado. Tal vez estaba apenas comenzando de una forma completamente nueva. ¿Qué pasaría cuando Marcos me viera aparecer después de semanas de abandono? ¿Cómo reaccionaría cuando descubriera que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado? La confrontación que se avecinaba sería definitoria para todos nosotros. No te vayas ahora porque lo que está por venir cambiará todo para siempre. Durante el vuelo de regreso, Philippe y yo hablamos largo y tendido sobre cómo manejaría mi retorno y mi nueva vida. No puedes volver como la misma Rosa que se fue. Me había dicho con firmeza, pero gentileza. Esa Rosa permitió ser tratada como algo menos de lo que es. Esa Rosa aceptó migajas de afecto cuando merecía un festín de amor. Necesitas regresar como la mujer que realmente eres, fuerte, capaz, valiosa. Me enseñó cosas durante ese vuelo que cambiarían fundamentalmente cómo me veía a mí misma. Me hizo listar todas mis fortalezas, todos mis logros, todo lo que había superado en mi vida.
Me hizo ver que criar a un hijo sola después de enviudar joven no era una obligación común, sino una hazaña de fortaleza extraordinaria. Que trabajar como profesora durante décadas moldeando mentes jóvenes era un legado significativo, que ahorrar durante 5 años para cumplir un sueño mostraba determinación y disciplina. Tú no eres solo la madre de Marcos, me recordó una y otra vez. Eres Rosa Mendoza, educadora, sobreviviente, mujer de valor incalculable que merece respeto y amor genuinos. Nunca olvides eso. Había algo más que Philippe reveló durante ese vuelo, algo que cambiaría completamente la dinámica de lo que vendría. Rosa, hay algo más que necesitas saber sobre mí, comenzó con cierta vacilación. No soy simplemente un empresario común. Mi familia tiene conexiones significativas tanto en Europa como en América Latina. Conozco personas en posiciones de influencia. Tengo recursos que van más allá de lo que probablemente imaginas. Lo miré con curiosidad mezclada con aprensión. ¿Qué estás tratando de decirme exactamente? Philippe sacó su teléfono y me mostró varios artículos de noticias sobre él y su familia. Resultaba que Philippe Dubois no era solo un empresario exitoso. Era el heredero de una fortuna familiar considerable, con empresas en 3 continentes y una red de contactos que incluía políticos, empresarios importantes y líderes de industria. Puedo garantizar que Marcos entienda las consecuencias de sus acciones, explicó Philippe, no a través de venganza o crueldad, sino simplemente asegurándome de que enfrente la realidad de lo que hizo, que la sociedad sepa cómo trató a su madre, que entienda que las acciones tienen consecuencias. La idea me hacía sentir incómoda, pero también algo más: justicia. Después de años de ser invisible, de ser tratada como menos, la idea de que finalmente habría consecuencias para el comportamiento de Marcos era embriagadora. No quiero venganza, dije cuidadosamente. Solo quiero que entienda, que vea lo que perdió, que aprenda que las madres no son algo que se puede desechar cuando ya no son convenientes. Philippe asintió con aprobación. Exactamente. Y eso es precisamente lo que va a pasar. Pero había más. Philippe tenía otra propuesta que me dejó sin aliento. Rosa, la posición en mi empresa es real y genuina, pero más allá de eso, quiero ofrecerte algo más: apoyo, compañía. La posibilidad de explorar esta conexión que ambos sentimos, pero que aún no sabemos exactamente qué es o hacia dónde va. Mi corazón latió más rápido. Philippe, apenas nos conocemos. Han sido solo días. Han sido días muy intensos, me interrumpió gentilmente. Días donde nos hemos abierto más el uno al otro que muchas personas lo hacen en años. No te estoy pidiendo matrimonio ni compromisos eternos. Solo te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que tu vida puede tener un capítulo completamente nuevo. Uno donde no estés sola. Uno donde seas valorada como mereces. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras procesaba sus palabras. Está pasando todo tan rápido. Tengo miedo de estar tomando decisiones apresuradas por estar emocionalmente vulnerable. Philippe tomó mi mano con ternura infinita. Entonces, no tomes ninguna decisión ahora. Solo mantén la mente abierta. Trabaja en la empresa. Reconstruye tu vida. Establece límites con tu hijo. Y mientras haces todo eso, permíteme estar ahí como amigo, como apoyo, como lo que sea que necesites que sea. El resto, si hay un resto, se desarrollará naturalmente con el tiempo. Asentí, no confiando en mi voz para hablar. ¿Cómo había pasado de estar abandonada y desesperada en un aeropuerto a estar sentada en primera clase junto a un hombre extraordinario que me ofrecía no solo rescate, sino la posibilidad de un nuevo comienzo completo? La vida tenía giros extraños e inesperados. El avión aterrizó y Philippe insistió en acompañarme hasta la salida del aeropuerto. Allí, en medio del bullicio de personas reuniéndose con sus seres queridos, se detuvo y me miró con una intensidad que me hizo temblar. Recuerda, Rosa, tú no necesitas a Marcos, él necesita a ti. Tú tienes trabajo, tienes independencia, tienes opciones.
Él necesita entender que su madre no es un derecho garantizado, sino un privilegio que puede perder si continúa tratándote sin respeto. Sacó una tarjeta de su cartera y me la entregó. Todos mis números están aquí. Personal, oficina, emergencias. Si necesitas cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, me llamas. No importa la hora, no importa el motivo. Estoy a una llamada de distancia siempre. Tomó mi mano y la besó suavemente con un gesto anticuado pero hermoso que me hizo sentir como una reina y no como una mujer de 64 años abandonada por su hijo. Hasta muy pronto, Rosa. Esto no es un adiós, es apenas un hasta luego. Lo vi alejarse sintiéndome extrañamente vacía y llena al mismo tiempo. Vacía porque su presencia constante durante la última semana había llenado un hueco que ni siquiera sabía que tenía. Llena porque sus palabras, su bondad, su creencia en mi valor, había plantado semillas de esperanza y autoestima que estaban comenzando a florecer. Tomé un taxi a la casa que había sido mía y de Roberto, la casa donde ahora Marcos y Daniela vivían en el piso superior desde que se casaron 3 años atrás. Era una casa de 2 pisos que yo había comprado con mi salario de profesora y el seguro de vida de Roberto. Legalmente era mía, aunque Marcos parecía haber olvidado ese pequeño detalle conveniente. Había pasado 3 semanas desde que me abandonaron en París. 3 semanas durante las cuales no me buscaron, no reportaron mi desaparición, simplemente siguieron con sus vidas como si yo nunca hubiera existido. Abrí la puerta principal silenciosamente con mi llave, entrando con mis maletas nuevas llenas de ropa elegante que Philippe había insistido en comprarme. Necesitas verte como te sientes por dentro, fuerte, valiosa, hermosa, había dicho cuando protesté por el gasto. Escuché voces arriba, Marcos y Daniela, obviamente en casa. Subí las escaleras lentamente, mi corazón latiendo fuerte pero mi resolución firme. Cuando llegué al piso superior, los vi en la sala viendo televisión, completamente relajados, sin una pizca de preocupación en sus rostros. Daniela me vio primero. Su boca se abrió en shock, dejando caer el control remoto. ¿Tú sobreviviste?, dijo con una mezcla de sorpresa y algo que sonaba peligrosamente cercano a decepción. Marcos se volteó rápidamente, su rostro pasando por una serie de emociones: sorpresa, alivio brevísimo y luego una culpa mal disfrazada. «Mamá, ¿dónde estabas? Estábamos muy preocupados», mintió descaradamente, levantándose del sofá. La risa que escapó de mi garganta no tenía humor. ¿Preocupados? No me buscaron ni una sola vez, ni llamaron a la policía ni a la embajada, absolutamente nada. Simplemente regresaron a casa y siguieron con sus vidas. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Marcos. «¿Cómo sabes que no te buscamos?». Mi sonrisa se volvió más amplia y más fría. Porque alguien verificó. Alguien que sí se preocupó por mí de verdad. ¿Has sentido alguna vez que el universo te envía exactamente lo que necesitas en el momento preciso? A veces nuestros momentos más oscuros son solo el preludio de nuestra mayor transformación. La confrontación que seguiría definiría nuestra relación familiar para siempre. Y yo estaba lista, más que lista. Quédate conmigo porque lo que viene es la justicia que tanto esperé. Marcos dio un paso hacia mí con manos extendidas en gesto de súplica. «Mamá, déjame explicar. Fue un malentendido terrible. Yo estaba muy enojado y...». Lo interrumpí con una voz que sorprendentemente sonaba calmada y firme. «No fue un malentendido, Marcos. Arrancaste mi bolso de mis manos. Me dejaste sin documentos, sin dinero, sin teléfono, sin nada. En un país extranjero donde apenas hablo el idioma. Y luego subiste a ese avión y regresaste a casa como si yo no existiera». Daniela intentó intervenir con su característica arrogancia. «Bueno, claramente sobreviviste bien. Hasta te ves mejor que antes. ¿Nuevas ropas elegantes? ¿Dónde conseguiste dinero para eso?». La miré con una calma que claramente la desconcertó. «Fui ayudada por alguien con verdadera compasión y bondad. Algo que ninguno de ustedes dos sabe nada al respecto». Marcos se pasó las manos por el cabello con frustración.
Está bien. Sí, no te buscamos. Yo estaba furioso. Daniela estaba furiosa. Sentimos que habías arruinado todo el viaje con tu nostalgia constante y tus demandas egoístas. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía, pero dolía escucharlo verbalizado. ¿Mis demandas egoístas? Repetí lentamente. Pagué cada peso de ese viaje. Era mi viaje, mi sueño. Los llevé por generosidad, pensando que querían pasar tiempo conmigo, y lo único que hice fue pedir 10 minutos en una tienda de souvenirs. Siempre es lo mismo contigo, explotó Marcos. Siempre echando en cara lo que haces, lo que das, lo que sacrificas. Estamos cansados de vivir en la sombra de tu martirio constante. Algo dentro de mí finalmente se quebró de la forma correcta. No me derrumbé, me enderecé. ¿Sabes qué, Marcos? Tienes razón en una cosa. Estoy cansada. Cansada de sacrificarme por alguien que claramente no lo valora. Así que esto es lo que va a cambiar ahora mismo. Caminé más adentro de la sala, en mi casa. Ustedes viven aquí porque yo lo permití. Esta casa es mía. La compré con mi salario y el seguro de vida de tu padre. Pero eso se acabó. A partir de ahora, o pagan alquiler, o se buscan otro lugar donde vivir. El shock en sus rostros habría sido cómico en otras circunstancias. ¿Alquiler? Chilló Daniela. Somos tu familia. No puedes cobrarnos alquiler. Familia no abandona a su madre en un aeropuerto extranjero, respondí con una calma helada. Familia no trata a su madre como carga vergonzosa. Familia no se aprovecha económicamente mientras ofrece solo desprecio a cambio. Ustedes dejaron de ser familia cuando me dejaron en ese aeropuerto. Ahora son simplemente inquilinos. Y los inquilinos pagan o se van. Marcos intentó una táctica diferente, acercándose con voz más suave. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Cometí un error terrible, pero no puedes hacer esto. No tenemos dinero ahorrado para mudarnos o pagar alquiler alto. Sonreí sin humor. Entonces, supongo que tendrás que conseguir un mejor trabajo o un segundo trabajo, como yo tuve que hacer durante años para criarte solo después de que tu padre murió. Bienvenido a la vida real, hijo. Esto es ridículo, intervino Daniela con furia. No puedes simplemente cambiar las reglas así. Puedo y lo estoy haciendo, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Además, tengo buenas noticias para compartir. Conseguí un nuevo trabajo, uno muy bueno con excelente salario. Comienzo la próxima semana. Marcos me miró con desconfianza. ¿Qué trabajo? ¿Quién te contrataría a tu edad sin experiencia reciente? La condescendencia en su voz me habría lastimado antes. Ahora solo me fortalecía. Philippe Dubois me ofreció una posición en su empresa. Estaré manejando programas de capacitación de empleados. Resulta que mis décadas de experiencia como educadora son muy valiosas. Vi cómo algo cambiaba en la expresión de Marcos. ¿Philippe Dubois? ¿Quién es ese? El hombre que me ayudó cuando tú me abandonaste, expliqué. El hombre que me mostró más bondad en una semana de la que tú me has mostrado en años. Marcos inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a buscar el nombre. Vi cómo sus ojos se agrandaban mientras leía, cómo el color desaparecía de su rostro. Mamá, este Philippe Dubois, es billonario. Su familia es una de las más poderosas de Europa. Tiene conexiones con... Su voz se fue apagando mientras seguía leyendo. Tiene conexiones con todos. Terminé por él. Os políticos, empresarios, líderes de industria. Es un hombre muy influyente. Y también es un hombre muy bueno que se preocupó por una extraña cuando su propio hijo no lo hizo. Daniela arrebató el teléfono de las manos de Marcos y leyó también, su expresión transformándose de arrogancia a pánico. ¿Conoces a esta persona? ¿En serio? No solo lo conozco, dije disfrutando su desconcierto. Somos amigos, buenos amigos. Él me ayudó cuando más lo necesitaba. Me ofreció trabajo, me devolvió mi dignidad. Es alguien que valora a las personas, que trata a otros con respeto. Conceptos que claramente son extraños para ustedes dos.
Marcos se dejó caer en el sofá, su teléfono temblando en sus manos. Mamá, yo no sabía. ¿No pensaste que sobreviviría? Lo interrumpí. ¿O no pensaste que habría consecuencias por tus acciones? ¿Cuál de las dos, Marcos? No respondió, su silencio siendo respuesta suficiente. Durante las siguientes horas, mientras Marcos y Daniela procesaban esta nueva realidad, yo desempacaba mis cosas en mi habitación del piso inferior. Mi teléfono, el nuevo que Philippe me había conseguido, sonó. Era un mensaje de él. ¿Cómo está yendo todo? Recuerda lo que hablamos. Eres fuerte, tienes opciones, no te dejes manipular. Sonreí y respondí. Todo bien, gracias por todo. Hablamos pronto. En los días siguientes, la noticia de mi abandono en París comenzó a esparcirse. No porque yo la contara, sino porque Philippe tenía amigos periodistas. Y la historia de una madre abandonada por su hijo ingrato y luego rescatada por un empresario compasivo era exactamente el tipo de historia que capturaba atención. Marcos comenzó a recibir miradas de juicio en su trabajo. Amigos y conocidos que se enteraron de la historia lo confrontaban. ¿Cómo pudiste hacer eso con tu madre? ¿Después de todo lo que ella sacrificó por ti? La presión social que cayó sobre él fue inmensa. Daniela estaba furiosa por la exposición pública. «Tu madre nos está humillando», me gritó un día. «Todos hablan de nosotros, nos miran como monstruos». Entonces tal vez deberían haber pensado en eso antes de dejarme abandonada en un aeropuerto extranjero, respondí sin emoción. Las acciones tienen consecuencias. Están aprendiendo eso ahora. Marcos intentó múltiples veces hablar conmigo, disculparse, explicarse, pero sus palabras sonaban huecas, motivadas más por el deseo de mejorar su imagen pública que por arrepentimiento genuino. 2 semanas después de mi regreso, Philippe vino a visitarme. Cuando Marcos y Daniela lo vieron en persona, la diferencia en su comportamiento fue patética. Daniela de repente era toda sonrisas y amabilidad falsa. Marcos intentaba impresionarlo con conversación sobre negocios. Philippe fue educado pero fríamente cortés, dejando absolutamente claro que veía a través de sus máscaras. Después de que se fueron, Philippe y yo nos sentamos en el jardín de mi casa tomando café. «¿Cómo te sientes con todo esto?», me preguntó con genuina preocupación. «Honestamente, me siento libre», admití. «Por primera vez en décadas, me siento libre. No estoy viviendo para las expectativas de Marcos. No estoy sacrificándome esperando migajas de afecto. Estoy viviendo para mí». Philippe sonrió con calidez. «Me alegra escuchar eso, y mi oferta sigue en pie. Trabajo, que ya tienes, apoyo, que siempre tendrás, y la posibilidad de explorar esto». Hizo un gesto entre nosotros. Esta conexión que ambos sentimos, pero que aún estamos descubriendo qué significa. Tomé su mano, sintiendo una calidez que no había sentido en años. «Estoy asustada», confesé. Asustada de cometer errores, de moverme demasiado rápido, de malinterpretar las cosas. «Entonces nos movemos despacio», respondió Philippe, sin presión, sin expectativas, solo 2 personas que disfrutan la compañía del otro y ven a dónde los lleva el camino. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo familiar pero doloroso y lo desconocido pero prometedor? A veces el mayor acto de valentía es permitirnos la posibilidad de ser felices. Pero la historia aún no terminaba. Marcos tendría que tomar sus propias decisiones sobre qué tipo de hijo quería ser. Y yo tendría que decidir cuánto estaba dispuesta a perdonar y bajo qué términos. El final de esta historia estaba aún por escribirse. No te vayas ahora porque la transformación completa está por llegar. Los meses siguientes fueron una revelación constante. Comencé mi trabajo en la empresa de Philippe y descubrí que no solo era capaz, sino excepcional en lo que hacía. Años de experiencia enseñando me habían dado habilidades de comunicación, paciencia y capacidad de conectar con personas de diferentes antecedentes. Los programas de capacitación que desarrollé fueron tan exitosos que Philippe comenzó a implementarlos en todas sus oficinas internacionales.
Estaba ganando más dinero del que había ganado en toda mi carrera como profesora y, más importante, estaba haciendo trabajo que me llenaba de propósito y satisfacción. Marcos y Daniela terminaron pagando el alquiler que exigí, aunque con mucha resistencia y resentimiento. Pero algo interesante comenzó a suceder. Lentamente, muy lentamente, Marcos comenzó a cambiar, no de forma dramática e inmediata, sino gradual. Ver a su madre floreciendo sin él, exitosa y feliz, independiente y valorada, le mostraba un espejo que no podía ignorar. Una noche, aproximadamente 3 meses después de mi regreso, Marcos tocó a la puerta de mi habitación. «Mamá, ¿podemos hablar? ¿De verdad hablar?» Lo dejé entrar con cautela. Se sentó en la silla frente a mi cama, sus manos nerviosas retorciéndose. «He estado viendo un terapeuta», comenzó. «Después de todo lo que pasó, de cómo te traté, me di cuenta de que hay algo fundamentalmente roto en mí. El terapeuta dice que tengo problemas con el sentido de derecho, con tomar a las personas por sentado, especialmente a ti». Escuché sin interrumpir, dándole espacio para continuar. Crecí pensando que todo lo que hacías por mí era tu obligación como madre. Nunca realmente vi tus sacrificios como actos de amor, sino como si simplemente estuvieras haciendo tu trabajo. Y cuando me casé con Daniela, ella reforzó esa mentalidad. Me hizo sentir que tus emociones y tus deseos eran cargas que yo tenía que soportar en lugar de regalos que debería honrar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Te abandoné en ese aeropuerto porque en ese momento realmente creía que eras tú quien estaba siendo egoísta y difícil. No fue hasta días después, cuando Daniela seguía quejándose sobre el viaje, que comencé a ver lo retorcida que era esa perspectiva. Tú habías pagado todo. Era tu sueño. Y nosotros lo convertimos en nuestra agenda, tratándote como si fueras afortunada de estar ahí. Su voz se quebró completamente. «Mamá, sé que lo siento no es suficiente. Sé que no puedo deshacer el daño que causé, pero necesito que sepas que estoy tratando de cambiar. De verdad. No porque tengas dinero ahora o conexiones poderosas, sino porque finalmente entiendo que fui un hijo terrible y quiero ser mejor». Lo miré durante largo tiempo, buscando señales de manipulación o falsedad, pero lo que vi fue arrepentimiento genuino mezclado con vergüenza profunda. «Marcos, aprecio que estés haciendo el trabajo de cambiar, pero necesitas entender algo fundamental. Nuestra relación nunca volverá a ser lo que era. Ese barco ya zarpó. Lo que construyamos de aquí en adelante, si construimos algo, será diferente. Con límites claros, con respeto mutuo, con reciprocidad real». «Lo entiendo», asintió rápidamente, «y lo acepto. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que merecías tener desde el principio». Durante los meses siguientes, Marcos hizo esfuerzos genuinos. Comenzó a venir a verme regularmente, no para pedir cosas, sino simplemente para pasar tiempo conmigo. Me preguntaba sobre mi trabajo, sobre mi vida, sobre mis intereses que había ignorado durante años. Y lo más revelador de todo, comenzó a establecer límites con Daniela. Una noche durante la cena familiar que yo había insistido en organizar, Daniela hizo un comentario despectivo sobre mi ropa. Antes de que yo pudiera responder, Marcos habló firmemente. «Daniela, eso fue grosero e inapropiado. Discúlpate con mi madre ahora». El shock en la mesa fue palpable. Daniela lo miró incrédula, pero algo en la expresión de Marcos la hizo murmurar una disculpa. Fue un momento pequeño pero significativo. Por primera vez en años, mi hijo me había defendido. La transformación no fue perfecta ni constante. Había retrocesos, momentos donde Marcos caía en viejos patrones. Pero la diferencia era que ahora los reconocía y se corregía a sí mismo. Y yo había aprendido a no aceptar menos de lo que merecía. Daniela, por su parte, nunca cambió realmente. Se volvió más cautelosa en su comportamiento conmigo, pero la antipatía fundamental permanecía. Un año después de mi regreso de París, ella finalmente pidió el divorcio.
No puedo vivir así, le dijo a Marcos según él me contó después. Cambiaste demasiado. Dejaste que tu madre te envenenara contra mí. El hombre con quien me casé ya no existe. Marcos la miró con una claridad que no había tenido antes. Tienes razón, cambié. Pero no fue mi madre quien me envenenó. Fue mi madre quien me salvó. Me salvó de convertirme en alguien tan vacío y egoísta que terminaría completamente solo. Si eso no es algo que puedes aceptar, entonces tal vez el divorcio es lo mejor para ambos. La separación fue difícil para Marcos a pesar de todo. Lloró la pérdida de su matrimonio, cuestionó sus decisiones. Pero también reconoció que Daniela nunca lo había amado por quien realmente era, sino por quien ella quería que fuera. Y lentamente comenzó a reconstruirse como persona más auténtica. Durante ese año, mi relación con Philippe evolucionó naturalmente. Viajábamos juntos regularmente por su trabajo y mi placer. Cenábamos varias veces por semana. Hablábamos durante horas sobre todo y nada. Y sí, eventualmente nos besamos bajo las estrellas en una terraza en París durante un viaje que hicimos juntos. No era el tipo de romance arrebatador de las películas. Era algo más profundo y más real. Era el reconocimiento de dos almas maduras que habían vivido, sufrido, perdido y se encontraban listas para una compañía significativa. No necesito que seas perfecta, me dijo Philippe una noche. Solo necesito que seas tú, rosa completa, con todas tus cicatrices y toda tu fortaleza. Y yo no necesito que me salves, respondí. Necesito que camines a mi lado como igual, como compañero, no como rescatador. Eso, dijo besando mi frente, puedo hacerlo perfectamente. No nos casamos, al menos no en el primer año. Ambos habíamos estado casados antes, habíamos perdido esposos que amamos y no sentíamos necesidad de apresurarnos hacia etiquetas formales. Lo que teníamos era una sociedad, una compañía elegida, un amor maduro construido sobre respeto mutuo y entendimiento profundo. 2 años después del día en que Marcos me abandonó en ese aeropuerto, me encontré sentada en un café parisiense con Philippe. Era el mismo café donde nos habíamos sentado durante mi primera semana en París después del abandono. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba ahí por elección, no por necesidad. Esta vez era una mujer completamente diferente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije a Philippe mientras observábamos la ciudad. Aquel día terrible en el aeropuerto, pensé que era el fin de todo. Pensé que mi vida había terminado, que había perdido a mi hijo, que moriría sola y olvidada. Philippe tomó mi mano sobre la mesa, y en cambio, sonreí con una paz que nunca había sentido antes. En cambio, fue mi renacimiento. Marcos me dejó morir como madre mártir que vivía solo a través de él. Pero al hacerlo, me dio la oportunidad de vivir como Rosa, como mujer completa con su propia identidad, sus propios sueños, su propia vida. ¿Y tu hijo?, preguntó Philippe. Está aprendiendo, respondí honestamente. Aprendiendo que las madres no son eternas, que el respeto no es opcional, que el amor requiere acción, no solo palabras. Es un proceso lento pero real. Tenemos una relación ahora, Marcos y yo. No es la relación que tenía con el niño dulce que crié. Es una relación de adultos con límites saludables y expectativas realistas. Es mejor de muchas formas. Philippe me miró con admiración que me hacía sonrojar incluso a mis 66 años. Eres extraordinaria, ¿lo sabes? La forma en que te reconstruiste, en que estableciste límites sin cerrar la puerta completamente, en que perdonaste sin olvidar. Aprendí algo importante. Compartí reflexivamente. Aprendí que mi vida nunca debió pertenecer completamente a nadie, ni siquiera al hijo que crié con tanto amor. Ser madre es un rol hermoso e importante, pero no es toda mi identidad. Soy también profesional, amiga, compañera, mujer con sueños y deseos propios. Miré la ciudad iluminándose con el atardecer y sentí una gratitud abrumadora. Los hijos ingratos son pruebas del universo, dije en voz alta.
Nos muestran si sabemos nuestro valor sin la validación de ellos. Si podemos mantenernos firmes en nuestra dignidad, incluso cuando los que más amamos nos fallan. Y tú pasaste esa prueba magníficamente, dijo Philippe besando mi mano. Negué con la cabeza. No la pasé sola. Tú apareciste exactamente cuando más lo necesitaba. Me mostraste que todavía había bondad en el mundo, que todavía merecía ser tratada con respeto y cariño. Nos salvamos mutuamente, corrigió Philippe suavemente. Tú me diste la oportunidad de hacer por ti lo que no hice por mi madre. Me diste redención, y yo te di la seguridad de saber que no estabas sola, que había alguien que veía tu valor cuando más lo necesitabas creerlo. Nos quedamos en silencio por un momento, simplemente disfrutando la compañía del otro y la belleza de la ciudad. ¿Sabes qué?, dije finalmente. No cambiaría nada de lo que pasó, ni siquiera el dolor del abandono, porque sin ese momento oscuro, nunca hubiera encontrado esta luz. Nunca me hubiera encontrado a mí misma. Philippe sonrió. Y tal vez esa es la lección más importante de todas, que a veces necesitamos caer completamente para finalmente volar. Años después, cuando miro hacia atrás en todo lo que pasó, veo la verdad clara. Aquel día en el aeropuerto no fue mi fin. Fue mi comienzo. El comienzo de una vida vivida en mis propios términos. El comienzo de entender que nunca es demasiado tarde para reconstruirse. El comienzo de aceptar que ser madre es un honor, pero no una prisión. Marcos eventualmente se convirtió en el hijo que debería haber sido siempre. No perfectamente, pero genuinamente. Aprendió a valorar lo que tiene mientras lo tiene. A expresar gratitud no solo con palabras, sino con acciones. A entender que el amor entre padres e hijos debe fluir en ambas direcciones, no solo de padres a hijos. Y yo aprendí la lección más difícil, pero más liberadora, que mi felicidad nunca debió depender completamente de ser buena madre, que podía ser buena madre y tener una vida rica y plena por derecho propio, que los sacrificios por los hijos son hermosos, pero no deben consumirnos hasta no dejar nada de nosotras mismas. Hoy, a mis 66 años, divido mi tiempo entre trabajar en programas que me apasionan, viajar con Philippe a lugares que siempre soñé ver y pasar tiempo de calidad con Marcos bajo términos que respetan mi tiempo y mi valor. Es una vida balanceada, una vida elegida, una vida que me pertenece. Y cuando la gente me pregunta sobre aquel día terrible en el aeropuerto, ya no siento solo dolor, siento gratitud. Gratitud por Philippe, quien me extendió su mano cuando nadie más lo hizo. Gratitud por la fortaleza que encontré en mi momento más oscuro. Gratitud por la oportunidad de reinventarme cuando pensé que era demasiado tarde. Y sobre todo, gratitud por aprender finalmente que nunca es demasiado tarde para vivir la vida que mereces. Que el respeto propio no tiene edad. Que el amor propio no es egoísmo. Y que a veces los finales más dolorosos son simplemente el comienzo de los capítulos más hermosos de nuestras vidas. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.